Bueno, estimadas, si no están ni Joel ni Carlos, tendría que decir solo estimadas, pero bueno, estimadas y estimados para cuando oigan la clase grabada. Estamos ya en la recta final del segundo curso. Eh, Vamos a avanzar un poco más hoy con el tema de la iconoclastia y la iconofilia a través de Martin Jay. Un libro que, bueno, siendo que es una reconstrucción histórica, creo que se deja leer un poco, quizás un poco, de manera un poco más inmediata que los otros textos que hemos visto, pero que sin embargo tiene muchos entramados filosóficos que habría que ir abriendo, ¿no? Yo pues como hemos avanzado bien con la introducción y el primer capítulo, hoy pienso que podríamos avanzar un poco más. O sea, vamos a, por supuesto, terminar el primer capítulo y vamos a avanzar con algo del segundo capítulo, entendiendo que ustedes lo pueden continuar en la medida en que les interese, ¿no? Recuerden solamente que esto es una reconstrucción histórica con un punto de vista particular, el punto de vista de Martin Jay, que a mí me parece válida en tanto en cuanto les muestra eh, el tema de la imagen desde un punto de vista tal vez filosófico, ¿no? Porque muestra mucho de la tradición filosófica y también pues tiene muchos casos de la historia del arte, pero obviamente leída desde una inquietud distinta, ¿no? Que yo creo que, bueno, básicamente eso es lo que puede que le quede a los que están interesados en el arte, puede que le quede el curso eso, ¿no? O sea, que también, digamos, lo que ha entrado dentro del canon de la historia del arte es una parte de las imágenes que no solamente es una parte, o sea, que hay que considerar otras imágenes, sino que esa parte que ha quedado dentro del canon puede ser vista con otros ojos, ¿no? Puede ser entendida con otras categorías, ¿no? Eso es lo que tal vez me gustaría que pensaran a partir del curso, ¿no? O sea, que no se trata de una especie como de destrucción de la historia del arte ni del arte, sino una reconsideración de la imagen y también una reconsideración de lo que ha caído dentro de ese canon de la historia del arte, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario en relación a lo que vimos la semana pasada. Antes de continuar, habíamos quedado en Descartes. ¿Ningún comentario? Bueno, Por ahora no. ok. Fíjense, decir Descartes puede que quiera decir o que pueda equivaler a ver ideas en la mente, ¿no? De alguna manera hay una cosa muy interesante en la manera en que presenta a Descartes Jay, y es presentarlo como el gran creador de la representación, ¿no? Y la representación como modo de establecer tanto la episteme como la ontología, es decir, como modo de establecer tanto el conocimiento como la realidad, como el ser de la realidad, ¿no? O sea, la representación es una invención de la modernidad muy centrada en el racionalismo cartesiano, y la representación implica que que se establece una relación con la realidad de tal manera que se considera que solo los parámetros del conocimiento de esa realidad son los válidos para poder decir algo que tenga algún sentido sobre esa realidad, ¿no? O sea, ya no se trata de la especulación metafísica, de considerar que la realidad consiste en ile morfé, como había dicho Aristóteles, o que la realidad es una creación del Dios creador, como dijo en buena medida la escolástica, sino pensar la realidad como un escenario digamos, que tiene una relación, que podría establecerse con ella, una relación del todo legítima, que es la relación del conocimiento. Ahora, para establecer esta relación se necesita entonces un proceso de
pensarla, de representarla en la conciencia, ¿no? En la subjetividad, ¿no? Dicho en palabras de Jay, es también el fundador de la tradición especulativa de la reflexividad, está hablando de Descartes, ¿no? De la reflexividad identitaria, donde el sujeto solo conoce con certeza su imagen especular. Yo quisiera saber si esta cita de Jay se entiende, si ustedes comprenden, o sea, si les parece suficientemente clara, si comprenden lo que está queriendo afirmar sobre Descartes, o qué comprenden en todo caso. Yo quería comentar algo em, acerca de esto, y de alguna manera es que el ojo, o sea, la configuración del ojo o lo fisiológico del ojo es el que, o sea, como dice aquí, o sea, se conoce es a través del aparato, o sea, del sentido del ojo, de la vista, perdón, y es lo único que tenemos certeza. O sea, lo que está pasando afuera no es la verdad, sino o sea, lo que estamos entendiendo dentro de lo que vemos es lo que conocemos. Muy bien. De ¿Alguien alguna más? manera. Fíjate, Tere, eso es así y no al mismo tiempo, porque además que eso digamos, lo interesante de la introducción de Descartes en este tema de la revisión de la denigración de la visión por parte del pensamiento contemporáneo francés. Porque también habría que recordar, y yo no sé si ustedes lo saben, Descartes rechaza los sentidos como fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, el tema del ojo y de la mirada y del ver tiene que ver con el pensamiento y con el entendimiento. O sea, el ver, de alguna manera, no sería el ver fisiológico, sino el ver con la mente. Pero eso además tiene relación con el perspectivismo, ¿no? Que de alguna manera venimos mencionando desde hace varias clases, porque el perspectivismo es la traducción en términos de imagen del racionalismo. ¿Por qué? Porque el perspectivismo está convencido de que la perspectiva se produce en el fondo de la mente cuando se refleja como si fuese una especie de espejo la realidad exterior en alguna parte del cerebro, diríamos nosotros, ¿no? Cuando eso, bueno, analizado cuidadosamente, nos damos cuenta de que eso no es así, porque la perspectiva no reproduce la visión. Nosotros tenemos visión estereoscópica y la perspectiva reproduce más bien la visión como si fuese un solo ojo y además no tiene el campo de visión, o sea, la perspectiva no traduce el campo de visión que en realidad nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí hay una construcción de la visión que no se compadece con la fisiología de la visión, ¿no? Ahora, en el caso de Descartes, que lo interesante es la tensión de la que venimos hablando desde la clase pasada. Entonces hay, por un lado, en Descartes, esa consideración de que los sentidos son insuficientes para producir cualquier tipo de conocimiento, pero también está el tema de la mente como una especie de receptáculo o sea, que la visión se va a producir solo cuando la mente la piensa, ¿no? O sea, que es cuando la mente reproduce el fenómeno, esa es la famosa representar, ¿no? La representación. Cuando la mente reproduce adecuadamente el fenómeno, entonces se produce el conocimiento. Entonces ahí dice, la tradición especulativa, pero especulativa en términos de especular, en términos de, o sea, lo especulativo nosotros lo entendemos como hablar más de lo que en realidad sabemos, ¿no? Podríamos entender la especulación, o sea, vamos a especular, vamos a tratar de hablar de algo más allá de lo que es constatable, pero especular también es reflejo, también es espejo. Entonces aquí está el famosísimo tema que lo populariza muchísimo Richard Rorty
a comienzos de la década de 1960, cuando habla de la filosofía y el espejo de la naturaleza, ¿no? Un espejo que, por cierto, en la contemporaneidad se ha roto. Y esto es interesante porque ustedes tienen que pensar, digamos, si van a comprarle la tesis a Martin Jay, y yo diría que la compren en la medida en que dialoguen con ella, no que la conviertan en una especie de canon sobre la realidad, sino que mientras se dialoga con Martin Jay, bueno, abrirse hacia la propuesta de Jay, tiene mucho sentido pensar a Descartes en estos primeros capítulos para luego entonces pensar la contemporaneidad como un rechazo de esa relación especular con la realidad que tiene que ver con la mirada y que tiene que ver con la visión, porque en buena medida la filosofía contemporánea es una crítica constante de la filosofía moderna. Entonces tiene todo el sentido que la denigración de la visión como filosofía contemporánea se voltee hacia la grandilocuencia de la visión de la modernidad. Pero en Descartes está surgiendo al mismo tiempo un rechazo de la visión en términos perceptivos, en términos fisiológicos. Ahora, eso va a ser dialéctico, y ya lo vamos a ver en el segundo capítulo, que se llama Dialéctica de la Ilustración, si no recuerdo mal, que eso es constante, esa es una tensión constante, ¿no? Hay por un lado la centralidad de la visión y hay por otro lado, pero al mismo tiempo, la crítica a la centralidad de la visión, ¿ok? Entonces, por un lado entonces está el pensamiento empírico diciendo que la observación es el inicio de todo conocimiento verdadero, o sea, digamos, junto con Descartes, que es el representante del racionalismo continental, están los empiristas, básicamente los empiristas ingleses, ¿no? Y entonces los empiristas ingleses están diciendo que todo conocimiento comienza por la empiria, por la observación, o sea, todo conocimiento es una inducción necesariamente. Veo un cisne negro, veo dos cisnes negros, veo tres cisnes negros, deduzco, todos los cisnes son negros, ¿no? Obviamente estoy diciendo una locura porque no es así, pero eso sería el pensamiento inductivo. El pensamiento deductivo es el pensamiento que se traduce muy bien en un personaje como Descartes, que es el partir de principios, principios fundamentales, ¿no? Y a partir de ellos, entonces, deducir. El gran principio del que parte Descartes es yo pienso, yo soy, ¿no? En la medida en que yo pienso, puedo estar segura de que soy. Y por eso ahí Martin Jay habla el sujeto, o sea, es también el fundador de la tradición especulativa de la reflexividad identitaria, porque es la reflexión, o sea, yo pienso, yo soy, es pensar que el ser es en tanto piensa, pero eso es constatable en cada uno de nosotros. Y entonces por eso habla de reflexividad identitaria. Yo pienso, yo soy. ¿Dónde puede estar la demostración de ese gran principio que por principio es intuitivo, inmediato, no necesita de ninguna explicación, como el triángulo tiene tres lados? Porque además Descartes toma, o sea, para desarrollar toda su filosofía, toda su metafísica, él en realidad parte de la manera en que operan las matemáticas. Las matemáticas, todos los teoremas matemáticos se resuelven a partir de grandes principios que son autoevidentes. El triángulo tiene tres lados, la suma de los tres ángulos de un triángulo dan 180 grados, o sea, son cosas que no necesitan explicación. Y de allí entonces se comienza a deducir todo tipo de teorema muy complejo, pero que lleva pues a soluciones que pueden incluso aplicarse en la realidad, ¿no? Ese es el modelo que toma Descartes para entonces trasladarse al resto de las ciencias y decir, el principio fundamental que además otorga sentido al resto de la realidad es yo pienso, yo soy. Ese es el principio que está en la base de la construcción de la representación, que es lo que supuestamente hace crisis en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, como les decía, por un lado estaría el pensamiento empírico diciendo que la observación es el inicio de todo conocimiento verdadero,
o sea, científico, y por otro lado, el racionalismo afirmaría la supremacía de las imágenes internas, tal y como lo vimos críticamente con la mención de Wittgenstein por parte de Mitchell en el texto ¿Qué es una imagen? Yo no sé si lo recuerdan, pero Wittgenstein lo que trata de ser, y Wittgenstein es un representante de la filosofía contemporánea, aunque de una tradición distinta a la francesa, lo único que trata de hacer es romper con ese esquema pictórico que ha pensado, que ha llegado a creer, y nosotros podríamos estar en esas creencias, o sea, nosotros podríamos pensar que es cierto que la imagen, en la medida en que la imagen interna sea más exacta, sea más precisa, en esa misma medida podemos conocer la realidad exterior, ¿no? Esa es la invención, en buena medida, de Descartes, aunque no está solo. Descartes desarrolla además el libro de Óptica, una obra que se dedica a meditar sobre la visión. Esto lo hace en un momento en el que el desarrollo de nuevas técnicas para aumentar la visión se comienza, digamos, comienza a desarrollarse de una manera vertiginosa, y hay una especie de fascinación por los fenómenos visuales de la naturaleza. Hay todo tipo de desarrollo de telescopios, de lente, hay estudios sobre la incidencia de la luz, hay estudios sobre los relámpagos, los arcoíris, o sea, es un estudio que se centra, digamos, en la visión y en todos los fenómenos visuales, porque, porque comienza a haber una tecnología que aporta muchos datos sobre la realidad que permiten el abracadabra de la ciencia, que es la anticipación de los eventos más allá de la experiencia. O sea, si se desarrolla la óptica hasta el punto de que pueda ser observado ciertos fenómenos astronómicos que no podían ser observados antes, eso puede alimentar las teorías que llevarían a ciertas predicciones, y eso por supuesto aumenta muchísimo la confianza en la ciencia. Pero esa observación igualmente tiene que ser traducida a términos de teoría, y eso ya es un proceso representativo, ¿no? O sea, mientras nosotros observemos, nosotros podemos observar todo lo que nos dé la gana en la realidad. Eso no la va a convertir automáticamente en conocimiento. Lo único que nosotros hacemos es contemplar. Y una cosa es contemplar y otra cosa es conocer. Conocer para la modernidad es representar, y representar lleva hacia las leyes o las teorías que permiten la elaboración de predicciones, ¿no? Allí en ese momento del capítulo, Jay menciona el modelo de la visión según Kepler, que fue publicado por Descartes en el libro Óptica, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen. O sea, esto parece más la explicación de una cámara fotográfica que la explicación de la fisiología de la visión, ¿no? Esto seguramente no se correspondería a la fisiología de la visión que se tiene hoy en día por, digamos, el desarrollo de investigaciones que incluyen, qué sé yo, otro tipo de aparatos para medir la incidencia de la luz dentro del ojo y todo lo que tiene que ver con la conexión neuronal, etcétera, que no se conocía en este momento, ¿no? Pero esta es la manera en que esquematiza Kepler la visión, y para nosotros esto se correspondería mucho más a una cámara fotográfica, ¿no? Pero Descartes admira a Kepler tanto como lo tensa, es decir, tanto como lo pone entre comillas, ¿no? Porque tiene unas diferencias, dado que o sea, Kepler se negaba a especular más allá de pensar la imagen como o sea, más allá de pensar que la imagen se reproducía en algún tipo de espejo dentro de la mente, Kepler no quería ningún otro tipo de especulación, mientras que para Descartes esto es insuficiente, ¿no?
ahí, digamos, la dedicación de Jay a Descartes es bastante amplia, ¿no? Esto es así porque siento que está abocado a dar cuenta de tanto del ocularcentrismo como la denigración de la visión en el seno del pensamiento contemporáneo francés. Lo que diga Descartes sobre la visión es fundamental, ¿no? La conclusión de Jay es que Descartes es el creador de la representación que sustituye la relación con el mundo por medio de la semejanza. Esto quiere decir que lo que se percibe en la mente no es un mero reflejo, sino que las imágenes en la mente ya son juicios perceptivos, no son meros simulacros, y allí dice que al pasar, ay, no puede ser que olvidé esta, sí. Bueno, aquí hay una cita que no la están viendo en pantalla, de la página 67, al pasar, ya, pero, sí, ¿será que la cambié de ver? No. Lo lamento. Al pasar de las semejanzas a las representaciones, Descartes abría sutilmente la puerta a una epistemología de los juicios de orientación lingüística no visual. Esto, bueno, es importante, nosotros lo hemos visto en otras ocasiones durante el curso, la relación entre la palabra y la imagen. Jay coloca el comienzo de esa relación, la manera en que el lenguaje se llena de metáforas visuales en Descartes, ¿no? Y el capítulo 1 termina de la siguiente forma, en la página 69. En la medida en que la ilustración asumió en gran parte como premisa esa misma actitud, es decir, la de poner en entredicho las voces del pasado y confiar únicamente en lo que se podía ver con los propios ojos, el discurso anti-ocularcéntrico adoptó a menudo un tinte conscientemente anti-ilustrado. Entonces, habíamos visto algo de la relación de la visión con la, digamos, de la relación de la visión en la antigüedad griega, ¿no? En la filosofía antigua, y ahora estaríamos viendo algo, unas pinceladas de la relación de la visión durante la modernidad, básicamente con Descartes, y allí es donde él dice que, por supuesto, hay una equivalencia entre la centralidad que tiene la visión en la modernidad y la crítica que hace de la modernidad la contemporaneidad. Es decir, que no habría ningún misterio en que la crítica de la contemporaneidad hacia la modernidad implicara así una crítica hacia el ocularcentrismo. ¿De acuerdo? Eso sería más o menos lo que estaría estableciendo Jay. En buena medida, la filosofía postmoderna es una crítica a la visión de la visión moderna. Por ello, no resulta demasiado extraño que sea propiamente crítica a la centralidad de la visión. Bien, con esto, si no hay preguntas, pasaríamos entonces al capítulo 2, que se llama Dialéctica de la Ilustración. La época de la modernidad como periodo filosófico equivale a la época de la epistemología, porque ustedes seguramente están acostumbrados a pensar la modernidad más desde eh, algún lenguaje artístico, ¿no? Yo siempre combato muchísimo cuando se habla de modernidad en Venezuela que no se haga la distinción entre modernidad y modernismo, porque aquí en realidad cuando se habla de modernidad de lo que se está hablando es de modernismo y sobre todo de modernismo arquitectónico, ¿no? Pero pocas veces se piensa en otras instancias de la racionalidad que nosotros en Venezuela nos apropiamos, como en toda América, porque no hay otra forma de hacerse con la cultura occidental sino por medio de las apropiaciones, y pues habría que pensar en otro tipo de racionalidades y no solamente en la modernidad de la ciudad, en la modernidad de Caracas, porque eso es una infraestructura, ¿no? Y eso como infraestructura es el reflejo de una planificación y es el reflejo también de la apropiación de la racionalidad occidental, ¿no? Entonces, bueno, habría que distinguir entre modernidad y modernismo
pero eso para mí es evidente desde la filosofía. Desde otras disciplinas eso no es evidente, ¿no? Entonces, por eso les digo aquí, la época de la modernidad como periodo filosófico equivale a la época de la epistemología. Estamos hablando de siglo XVII y siglo XVIII fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto también siglo XIX, porque en el siglo XIX se desarrollan mucho las ciencias humanas, ¿no? Se desarrolla la economía, la política, la etnología, la antropología científica, la lingüística, pues todas las ciencias que tienen que ver no con la naturaleza, no con la realidad material, sino con la realidad humana, ¿no? Entonces, ¿qué significa decir que la modernidad como periodo filosófico equivale a la época de la epistemología? Eso es un poco por tomar en cuenta la manera en que Foucault, además correctamente, entiende la modernidad. Es decir, en la modernidad surge lo que se conoce como el modelo epistémico, es decir, la centralidad del conocimiento. Lo más importante es entender el conocimiento y la filosofía se va a dedicar enteramente a respaldar filosóficamente esa nueva cosa que se llama ciencia, ¿ok? Eso lo hemos hablado en varias ocasiones, pero en todo caso lo que quiere decir es que nada importa más que el conocimiento y su debido apuntalamiento filosófico. Entonces, Descartes funda no solo el racionalismo moderno epistémico, sino además todos sus rechazos. Por ello es que este capítulo se llama correctamente dialéctica de la ilustración, es decir, tiene muchísimo sentido hablar de la dialéctica de la ilustración. Hay algunas pocas cosas que me gustaría comentarles de este capítulo para que cada uno continúe avanzando en la medida en que estén interesados en la perspectiva de Jay. Uno de esos puntos tiene que ver con la articulación del pensamiento fundador de la modernidad, es decir, con Descartes, con uno de los aspectos normalizadores de ese periodo en la voz de Voltaire y su especial inclinación por las definiciones esencialistas que marcarán buena parte de la ilustración. O sea, ¿qué es la ilustración? La ilustración es un periodo en donde fundamentalmente se piensa que la razón va a conducir la vida humana hacia los mejores derroteros posibles, ¿no? O sea, es una gran ilusión por por los alcances que pueda tener la razón en sí misma y para sí misma, ¿no? Es decir, es la intensificación de la escala humana, ¿no? O sea, creas o no en Dios, la razón es la que te puede dotar de todo lo necesario para que la vida sea una vida donde sea posible pensar en la felicidad, ¿no? La felicidad de la ilustración no es una felicidad ingenua, es una felicidad que está muy atada a nociones como la responsabilidad y la planificación, porque la ciencia, la nueva ciencia, está consiguiendo la predicción de los eventos futuros y eso produce una cierta, un tiempo, produce la construcción de un tiempo de la anticipación. O sea, nunca antes el hombre había vivido el tiempo de la anticipación, la temporalidad era muy distinta antes de la invención de la ciencia, porque esa anticipación permite una planificación. En la medida en que se planifica la vida, en esa misma medida, creía el hombre ilustrado, ya nosotros pues como que no creemos lo mismo, podemos anticipar los eventos y tener control sobre el futuro, ¿no? Ese es el tiempo típico, digamos, del hombre burgués, y no lo digo en términos marxistas, sino más bien en términos de Hobbes, porque es el tiempo del hombre que planifica su vida, se anticipa a los eventos para eventualmente intentar ser feliz, ¿no? Pero eso también implica, por supuesto, una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto un poco para ambientarnos en lo que se podría
pensar como ilustración. Allí está Descartes y está también la voz de Voltaire, como les decía, porque en buena medida está el tema del enciclopedismo, ¿no? Que quizás ustedes lo sepan, el enciclopedismo es parte, digamos, como ideario, como ideología, si ustedes quieren, de la publicación de la enciclopedia en Francia a mediados del siglo XVIII, ¿no? Y en esta obra queda proclamada la superioridad de la razón y se sientan las bases de los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que luego adopta, que luego pues a finales del siglo XVIII van a estar, digamos, van a encarnar esas ideas tan hermosas con las armas de la Revolución Francesa, ¿no? El enciclopedismo recopila las ideas de la Ilustración y su gran postulado es la confianza en la razón para alcanzar el conocimiento. Y ya ustedes saben que el conocimiento implica control, o sea, no es el conocimiento por el conocimiento, no es el conocimiento porque, qué bonito es el conocimiento, o sea, porque es que esa es la diferencia con la poesía, ¿no? La poesía no nos da absolutamente nada a cambio. En cambio, bueno, no nos da nada en términos de hacernos más poderosos, por ejemplo. En cambio, el conocimiento sí nos hace más poderosos, ¿no? Entonces no estén pensando en el conocimiento así como por amor al conocimiento, no, no. El amor otorga, el conocimiento otorga un poder, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Voltaire como uno de los máximos representantes de la Ilustración. Él afirma, como Descartes, que la palabra idea se usa para referirse a una representación interna de la conciencia humana. Entonces allí finalmente si tienen la cita correcta en la pantalla, dice, una imagen en el ojo de la mente. Las ideas ya no son realidades objetivas externas a la mente subjetiva, como en el eidos platónico. Por lo tanto, Voltaire comparte con Descartes el dualismo de la conciencia y la materia. El eidos platónico es el mundo de las ideas que se suponía tenían una realidad real, valga la redundancia plenamente, ¿no? Porque en el topos uranos las ideas tenían una realidad. No me pregunten cómo, Descartes dio varias descripciones, pero ahí el rojo existía como rojo real, el azul existía como azul real y cada una de las cosas que nosotros vemos como mero reflejo de la realidad física existían como realidad reales en ese mundo, en ese topos uranos, ¿no? Ahora, la diferencia con esa ontología platónica vendría por este dualismo, es decir, la conciencia tiene que tener una representación de la materia, de la realidad, para que pueda hablarse de el conocimiento, que el conocimiento es la realidad objetiva, pero la realidad objetiva, o sea, no tiene ningún sentido decir la realidad objetiva existe en la realidad. La realidad objetiva solo puede existir en la subjetividad. Ahí está la gran creación de la modernidad, ¿no? Solo en la subjetividad es posible producir el conocimiento de la realidad. Entonces, ¿dónde está lo real de la realidad? Está más en la conciencia que en la propia materia. Obviamente que no estamos hablando de fantasía, porque si no hubiese materia, lo que se reproduce en la conciencia es una alucinación. Pero lo que se reproduce en la conciencia en relación a la materia no es una alucinación, sino una representación, y la representación es la única que alcanza el conocimiento, ¿no? Bueno, sin embargo, no se puede decir que Voltaire sea un racionalista como Descartes, sino más bien un representante de los intentos por vincular ese racionalismo cartesiano con el poder de la observación empírica. Martin Jay dice que Voltaire siguió a Bacon, que por supuesto ustedes saben que es el inventor no, el que
concretó el método científico. O sea, dijo, el método científico es el siguiente y puso la observación, la hipótesis, la teoría, la experimentación, todo. O sea, eso lo elaboró Bacon, pero obviamente de recoger una cantidad de ideas y de reflexiones de la época. Pero en todo caso, Francis Bacon es representante del empirismo, tanto como Locke, y Newton sería, digamos, el científico que haría equivalencia con con esta filosofía. En buena medida, incluso un filósofo como Kant, que también es un continuador del racionalismo, ya no francés, sino alemán, está pensando en la física de Newton y en todos los fenómenos que logra explicar, ¿no? La descripción de Newton sobre el espacio y el tiempo y todas las, digamos, todas las leyes de la gravedad y todas las teorías que elaboró, son, digamos, el fenómeno al cual se dirige la filosofía en esa época, ¿no? Pero siempre va a haber esta dialéctica, valga el término del propio capítulo, entre qué es lo que produce el conocimiento, lo empírico o lo racional. Si ustedes se ponen a pensar en el tema, ¿no? O sea, cuando conocemos algo, ¿qué viene primero? ¿Viene primero la observación de los sentidos o viene primero, o la observación de los sentidos está y no está, y solamente cuando pensamos en lo que estamos viendo es que se produce el conocimiento? Es decir, ahora entiendo, o ahora veo, ahora entiendo lo que estoy viendo. O sea, ese eureka, ¿dónde se produce? ¿De qué manera se produce? Pensando u observando. Si ustedes responden, o sea, respondan cada quien como quieran. Isabel, ahorita te voy a dar la palabra, pero dependiendo, ajá, claro que es difícil, pero dependiendo de lo que ustedes consideren, van a ser racionalistas o empiristas, o van a estar más cerca del racionalismo o más cerca del empirismo. Entonces uno termina como pensando que esto es como un posicionamiento que uno a veces ni siquiera escoge, es como una tendencia, ¿no? Y culturalmente, la tendencia de la filosofía continental es hacia el racionalismo y la tendencia de la filosofía inglesa es hacia el empirismo. Los filósofos ingleses van a pensar que sin los sentidos no se puede conocer absolutamente nada, y los racionalistas del continente, Francia, Alemania, etcétera, van a pensar que la especulación mental, racional, es la fuente del conocimiento. ¿Ok? ¿Quieres comentar algo, Isabel? Sí, profe, bueno, me quedé pensando en lo de la objetividad, porque como hemos visto en algunos momentos y hemos hablado, por ejemplo, de otros autores donde se habla, por ejemplo, la palabra espectrum, ¿no? Que hablamos con la profesora Leonora de algo que es igual para todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, si no es... Entonces me quedé como pensando en el término que usted estaba hablando ahorita de la objetividad y la subjetividad, que la objetividad se da en la subjetividad de cada uno. Entonces yo digo, si es así, entonces el objetivo como tal no existiría como tal, o... No existiría. No existiría porque, ya que me rebota la voz, no existiría porque en realidad el objetivo es visto por, o sea, el objetivo lo produce el sujeto que Tiene que pasar conoce. por un tamiz, ¿no? Por uno mismo, exacto. Pero es que la objetividad no existe sin sujeto. Exactamente. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedes hablar de subjetividad de objetividad sin una subjetividad que tome la distancia necesaria para producir la objetividad? Bueno, sí, para mí el objetivo era donde yo no, vamos a decir, donde no hay implicación de mis sentimientos, de nada que lo cambie, sino que tratar de verlo o de pensarlo tal cual se me presenta. Pero por supuesto, claro, tiene que pasar por uno mismo, evidentemente. Bueno, eso de pensarlo tal cual como se me presenta es más propio de la fenomenología,
como metodología, y ahí se hace ciertamente, y eso es, o sea, los filósofos se supone que estamos entrenados para, vamos a decirlo en término coloquial, ir más allá de nuestras propias narices. Eso quiere decir que somos eventualmente capaces de pensar en un fenómeno, no sin implicarnos nosotros, porque eso es imposible. Parte del círculo hermenéutico o parte incluso de la fenomenología es reconocer la intencionalidad de la conciencia. Es imposible que podamos entender un fenómeno como si no tuviésemos absolutamente ninguna implicación. Sí tenemos una implicación. Ahora tú puedes tener un entrenamiento para que esa implicación intervenga de una manera diferente a cómo interviene en cualquier persona que da una opinión simplemente, ¿no? O sea, hay una famosa entrevista de Hannah Arendt que a mí me gusta mucho porque es una entrevista como de los años 60 que está en YouTube, se las recomiendo muchísimo. Si quieren se las mando ahora por el chat. Pero ella ahí, en un momento dado, es fantástica, ¿no? Ella con su cigarro, en un momento dado el entrevistador le pregunta algo y ella dice, ¿usted quiere que yo le responda de manera personal o de manera general? ¿No? O sea, ¿quiere que le responda involucrándome yo y entonces diciendo lo que me gusta o lo que no me gusta, o de manera de intentar responder un poco, de manera un poco más general, ¿no? Entonces, Nietzsche nos libró de la ilusión de la modernidad en buena medida cuando nos dice no existen los hechos sino las interpretaciones, ¿no? Y en cierta medida se anticipó un siglo o más de un siglo a los fake news, ¿no? Nosotros ahora somos víctimas de los fake news porque las redes sociales y los algoritmos saben perfectamente que lo que nosotros hacemos es interpretar. Como todo el tiempo estamos interpretando. Entonces, sale una noticia y la mitad de la gente se pone de un lado y la mitad de la gente se pone de otro lado. Y los algoritmos están haciendo desastre. O sea, los algoritmos, por supuesto, como programaciones intencionadas de personas muy malvadas, están haciendo desastres con eso, porque puedes poner a pelear a la gente sin que la gente se dé cuenta de que las están poniendo a pelear, ¿no? Simplemente porque lo que estás haciendo es interpretando un hecho. Ahora, el periodismo norteamericano, dada la vastedad del territorio norteamericano, inventó una cosa que se llama la crónica objetiva, ¿no? Entonces, para tratar de que todos, y de eso acabo de escribir sobre el trabajo de Iván Candeo, justamente sobre ese tema. Durante el siglo XIX, el espacio público fue muy alimentado por los medios impresos, porque ¿qué hacían los medios impresos? Hacían que todo el mundo viera lo mismo, cuando en realidad eso no era así, pero nunca antes, si se suicidaba alguien en el puente de Brooklyn, nadie se enteraba, sino 2 o 3 personas que estuvieran pasando por allí. Pero a partir de la prensa escrita, toda Nueva York se enteraba que a las 9 de la mañana del domingo pasado se había suicidado alguien. Entonces, eso ocurría para todo el mundo. Entonces era un evento común. Pero eso es una creación de la prensa. Eso en realidad no es así, porque nosotros no estamos percibiendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, todo el desarrollo de los medios de comunicación, lo que inventaron fue el espacio público como con el tema de las noticias. O sea, nosotros pensamos que las noticias son objetivas, pero en realidad las noticias lo que son es una caja de resonancia de un evento que ocurre en 2 metros, o sea, con una percepción de 2 metros por 2 metros, ¿no? O sea, una cosa que ocurre que la perciben los que están alrededor a 2 metros de distancia. Y eso entonces se vuelve una percepción general. Y se crea la ilusión de la objetividad, porque eso es una noticia. ¿Cómo alimentas la ilusión de la objetividad? Diciendo, o sea, haciendo una crónica. Y entonces describes el hecho desprovisto de cualquier emoción y cualquier sentimiento. Ahí tienes tu objetividad, Isa, ¿no? O sea, describo el suicidio del puente de Brooklyn el 9 de marzo de 1894, ¿no? A las 9 de la mañana,
y no elaboro ningún tipo de emoción al respecto, y eso es una crónica, ¿no? Entonces, en buena medida, la prensa norteamericana creó esa suerte de objetividad distinta a la objetividad que ya veníamos conociendo con el conocimiento. Obviamente, 2 más 2 son 4 aquí y en cualquier lugar. Eso tiene un cierto grado de objetividad. No podemos decir que 2 más 2 son 4, habría que decirle a Nietzsche, señor Nietzsche, 2 más 2 son 4, y eso no es una interpretación, eso es un enunciado bastante universal, ¿no? Pero sigue siendo, o sea, sigue siendo producido por un sujeto, es decir, el sujeto no puede producir objetividad, el sujeto puede producir subjetividad. Lo que puede producir ese sujeto en su subjetividad es la representación de la realidad objetiva, o sea que la objetividad es una creación absoluta de la subjetividad. ¿Ok? Ahora, en los términos en que lo hayan visto con Eleonora, pues... Bueno, porque estábamos hablando de un autor, ¿verdad? De Barthes, cuando él hablaba pues, de esos términos de spectrum y puntum, ¿ves? Entonces era como para diferenciar el spectrum del puntum. Ya, pero, ok, bueno, no sé cómo lo habrán visto, pero yo lo tengo, eso tiene que ver con la parte indicial de la fotografía. Estaban hablando de la fotografía, ¿no? Sí. Ya. Pero también lo que usted acaba de decir lo veo muy bien reflejado en, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Caracas con la orquesta sinfónica, con el sistema. Nos partimos en dos, exacto, nos Perfecto. partimos en dos y unos lo interpretan de una manera, hubo una polémica tremenda con eso. Ahí está un ejemplo. Y le pregunté también porque una vez yo escribí sobre una exposición y utilicé un término que generalmente uno siempre dice, ay no, vivimos en incertidumbre. Pero a mí me ha pasado que yo con el arte me he sentido con certidumbre. Entonces le digo a la muchacha, bueno, yo te puedo escribir algo, pero yo te lo puedo escribir desde cómo yo me siento frente a estas obras y frente al arte y tal. No, hazlo como tú quieras. Y manejar el término certidumbre generalmente no es lo más común, porque generalmente sentimos que estamos como entre dos aguas, como que todo es incierto. Y bueno, por eso me gustó mucho lo de objetividad y subjetividad, me parece interesante. Sí, una cosa va con la otra. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como les decía, Voltaire no es un racionalista como Descartes, estaría más cerca de los empiristas, pero trata de establecer este puente, ¿no? No será el único. El propio Kant también trata de establecer un puente entre el empirismo y el racionalismo. Luego cita en la página 72 lo siguiente: permanecieron fieles a la concepción de la mente como una cámara oscura. Tanto los empiristas como los racionalistas tenían fe en el vínculo entre lucidez y racionalidad que dio a la Ilustración su nombre. La síntesis social de esta centralidad de la visión y de la luz la coloca Jay en el reinado de Luis XIV, el Rey Sol. Allí dice, su corte, al mismo tiempo teatro y espectáculo, era una cegadora exhibición de brillantez superficial, desconcertante para los forasteros, pero legible para quienes sabían cómo leer su significado. Aquí los cortesanos aprendían a descifrar los signos del poder, de la distinción y de la jerarquía en los gestos y accesorios de los cuerpos que estaban a la vista. Bueno, esto es insólito para nosotros, ¿no? O no sé si el teatro ha cambiado, a lo mejor es que el teatro ha cambiado, pero cada gesto en la corte valía mucho, ¿no? Se cuidaba cada gesto y cada accesorio proyectaba una realidad, ¿no? A mí me interesaría, si ustedes no tienen ningún comentario sobre última cita, pero que entiendan que lo que estoy tratando es de representar aquí lo que dice Jay sobre
la centralidad de la visión, ¿no? En esta época, en la época de la Ilustración. Me gustaría comentarles un caso particular que ha derivado en una gran reflexión en la filosofía contemporánea de Jacques Derrida, ¿no? Se trata de la forma particular que hereda este ocularcentrismo Rousseau, el filósofo revolucionario, porque eso es lo que va a tratar Jay a continuación, ¿no? Rousseau, no sé si ustedes conocen algo de Rousseau, pero entre otras cosas era un gran optimismo, o era un optimista antropológico perdido, o sea, consideraba que había una cosa que se llamaba la bondad humana, ¿no? Y él postula, por ejemplo, el regreso del hombre ante Dios, ¿no? Es un utopista, como todo buen revolucionario, ¿no? Pero en relación a la vista, Rousseau sustituirá su centralidad por la palabra. O sea, Rousseau piensa que la voz debe privilegiarse porque ella representa la presencia pura y de ella surge lo que Starobinsky denomina la fiesta de la iconoclastia de la Revolución Francesa. Se rechaza este brillo cortesano que estamos viendo citado aquí en la página 73-74, se rechaza el culto idólatra a los símbolos de autoridad política o religiosa hasta llegar a la decapitación de los reyes Luis XVI y María Antonieta. O sea, realmente hay que pensar lo que significa decapitar al rey y la reina. O sea, decapitar al rey y la reina es un acto de iconoclastia supremo, porque se está decapitando, se está destruyendo el mayor símbolo del poder. El poder encarna en el rey. Hasta ese momento el poder encarnaba en el rey, ¿no? Entonces es la iconoclastia más, digamos, supina, máxima. Según Jay, no se logra la eliminación de lo visible, sino su sustitución. O sea, la Revolución Francesa es que, bueno, además todos los periodos políticos quieren acabar, por supuesto, con los símbolos anteriores, ¿no? Eso es así, pero en especial todo lo que se llama revolución. Verbigracia, la revolución bolivariana. O sea, decapitar todos los símbolos del siglo XX venezolano, ¿no? Y quedarnos con los del siglo XIX, reinterpretados, por supuesto. No, me niego a estuvo así, a ver. Sí. El apolíneo Rey Sol fue reemplazado por el mito solar de la revolución. O sea, la revolución en principio fue iconoclasta, pero, y está allí Rousseau como uno de los grandes teóricos de la revolución, diciendo que tiene que haber una preeminencia de la palabra sobre la imagen. Y les dije que tenía que mencionarles la reflexión de Jacques Derrida, porque de la gramatología, Derrida muestra en buena medida esa degradación de la imagen que es la escritura por parte de la palabra, y por eso habla del falocentrismo, del fonocentrismo de Occidente, ¿no? Utiliza a Rousseau para apuntalar muchísimo su tesis sobre el logocentrismo occidental, ¿no? Entonces, lo que hace en realidad la revolución es suplantar una iconografía por otra iconografía, ¿no? O una iconología por otra iconología, como prefieran. La revolución elimina la corte y el teatro para convertirse ella misma en teatrum mundi. Las ideas abstractas de la libertad, la fraternidad y la igualdad reemplazaron el escenario. Y ahí dice, pero la impracticabilidad de semejante abstracción no persuadió a nadie, y la revolución buscó rápidamente su propio estilo visual,
lo encontró primordialmente en la restauración de los modelos de Grecia y de Roma. Imagínense ustedes a dónde fue a parar la Revolución Francesa, ¿no? A Grecia y a Roma, magistralmente manipulados por el gran pintor y militante jacobino Jacques-Louis David, ¿no? Ahí está, déjenme mostrarles, ahorita regresamos a estas páginas, algunas pinturas, ¿no? Es que es increíble, porque ahí, digamos, lo que delata la época de la revolución es tal vez el vestido, ¿no? Del personaje que está allí, pero pues nada, el resto es como muy, muy griego, muy antiguo, ¿no? Y por supuesto que la más famosa quizás es la muerte de Marat, ¿no? Esas son las pinturas, o sea, es la iconografía de la Revolución Francesa, ¿no? Que supuestamente fue iconoclasta, ¿no? Y ahí entonces es donde aparece esta cita de Diderot, que es de 1765. Dice: amigo mío, si amamos la verdad más que las bellas artes, roguemos a Dios por algunos iconoclastas. Sin embargo, aquí Jay piensa que no decae por completo el perspectivismo cartesiano, que el perspectivismo cartesiano decae definitivamente en el siglo XIX y a partir de allí desarrolla esta particularísima historia de las ideas que ustedes pueden continuar en la medida de sus propios intereses. Es decir, con estos capítulos iniciales quedaría como bien asentado todo el panorama sobre el ocularcentrismo, para que entonces ustedes vayan hacia el tema de la denigración de la visión por parte de la filosofía contemporánea francesa. ¿De acuerdo? Bueno, yo en principio tengo la clase preparada con Martin Jay hasta acá, hasta la página 81. Por supuesto, no ha sido exhaustiva la lectura, he saltado muchas partes, lo que he querido es acompañarlos un poco con algunos comentarios sobre la filosofía que él da por sentado, que se conocen, ¿no? Para que ustedes continúen la lectura del libro, que yo creo que no está de más, ¿no? Se va a ir complicando igualmente, porque cuando hable de Lacan o hable de Derrida o hable de Bergson o hable de cualquiera de los filósofos, igualito va a suponer un conocimiento básico sobre cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que sí es posible la lectura, y en todo caso yo voy a seguir siempre atenta a ustedes con la mejor disposición para aclararles dudas de llegarlas a tener, ¿ok? Nos quedan unos 25 minutos de tiempo, podrían perfectamente aprovecharse para escucharlos. ¿Quiénes están? ¿Está Tere, Isa? ¿Quién más? Claudine, Joel. Ajá, yo estoy por aquí también. Valerie. Estamos 7, déjame, aquí están. Casi todos en realidad. Claudine, hola, 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 Hola. Joel. Hola, profesora, ¿cómo está? Hola. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Porque se vale incluso comentar este texto o cualquier otro punto. Ya yo estoy pues con el ánimo por el piso porque está terminando el curso. Pero faltaría ver algo de catalán la semana que viene. Ya les puse 2 textos, uno principal y uno secundario, y quería pedirles que la última clase la hiciéramos con otra modalidad distinta a la de la clase magistral. Quería pedirles que leyeran por lo menos el texto principal y elaboraran un pequeño comentario o un largo comentario, como ustedes quieran. Pero para hacerlo ustedes, cada uno
sin ser interrumpido. Ok. ¿Ok? Si ustedes quieren, le podemos poner un valor a eso. O sea, o sea, el que lo quiera hacer, que lo haga, y eso se le pone un plus, ¿ok? Y el que no lo quiera hacer, no lo haga, ¿ok? O el que no tenga tiempo, no lo haga. Pero de verdad que me gustaría escucharlos, ¿no? Y yo igual, pues lo voy a procurar. Es que leí la palabra procuraré. Gracias, María Jesús. Lo voy a hacer yo misma, ¿no? O sea, voy a preparar igual el comentario de la clase. Pero bueno, entonces, los escucho. Soy todo oídos. O si quieren hablar del trabajo. Yo estoy un poco confundida de cómo voy a enfocar el trabajo, porque yo quería hacer como un análisis de las imágenes que yo tenía en la casa, en las mesas, porque he estado como revisando eso, pero ¿por qué yo tengo esto? O sea, ya me pongo a pensar que no es que ni porque sea bonito ni nada, sino ¿por qué yo elegí esta foto y no otra? No sé, pero no sé cómo, con qué autor meterme, es que eso es lo que me enreda. Bueno, ¿por qué no lo haces con la teoría del acto icónico? ¿Cuál es el poder cuál es el poder que tienen esas imágenes sobre ti? ¿Qué poder ejercen esas imágenes sobre ti? ¿Dónde está la energía de cada una de ellas? Fíjate en el libro de Bredekamp si los distintos tipos de acto icónico, si hay alguno que te sirva más que otro, yo estoy segura que sí. Trata de leer algo de cada uno de ellos, toma apuntes y ves cuál de ellos te sirve más para tratar de interrogar esas imágenes que te invaden. Hace poco un galerista me contaba que había vendido una pintura de Vívenes de José. José tiene una pintura bastante contundente, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la deconstrucción de la iconografía heroica, ¿no? Entonces el coleccionista se llevó una pieza muy emocionado a su casa y la esposa le dijo que era imposible, que ya no podía convivir con esa pintura en la casa y tuvo que cambiarla, ¿no? Pues, le creo porque yo llevé a mi mamá una vez cuando él estaba empezandito allá en Caracas y mi mamá me dijo, qué cosa más horrible, ¿dónde me has traído tú? ¿Cómo se te ocurre? Y también me pasó una vez en un apartamento que mi mamá iba a comprar en Santa Rosa de Lima, me acuerdo, y llegué y le digo al muchacho, nos atendió, ¿cómo es la cosa? Nos atendió una muchacha, ellos eran modelos, el esposo ya estaba viviendo en Colombia, ella estaba vendiendo el apartamento y yo le digo, pero qué belleza de obra tienes tú aquí de Edgar Sánchez. Entonces me dice, ¿te parece? Le digo, sí, es que bueno, no sé, como yo lo conozco a él tanto, le digo yo, y qué maravilla como Edgar hizo esto, o sea, y cómo fue llevando como a diferentes tiempos. Bueno, o sea, me puse como ya a hablar sola. Me dijo, ay, perdón, un momentico que voy a llamar a mi esposo. Mira, gordo, nosotros no podemos botar eso ni venderlo. Aquí hay una profesora de arte que me dice que esto es una maravilla y nosotros creíamos que era Lenin, que era Marx. O sea, ella creía que todo personaje que era el mismo Edgar eran personajes que ella no quería ni tener en su casa. Y lo tenía porque era un regalo de boda que le habían hecho los amigos. Wow. Entonces, pues sí, es lo que pasa, ¿no? En ese caso fue que no sabían lo que tenían y en otro caso que dice usted, lo creo porque mi mamá me dijo, qué cosa tan horrible, yo me quiero ir de aquí. Y yo le dije, ok, pues yo vengo más tarde con calma. Bueno, Sí. a ver si te sirve. Yo creo que sí, Isabel. Sí, yo creo que para lo que me... Sí, yo creo que me va a ir por ahí. Qué bueno, profe. ¿Quién más Sí. tiene algún comentario sobre el trabajo o sobre el curso o sobre Jay? Profe, Yo con tengo respecto... no. Bueno, habla, que yo siempre hablo. Habla, María Jesús. Nada, no sé, yo todavía estoy debatiéndome de qué voy a hacer el trabajo, pero
o sea, hay uno que tengo dándole vueltas desde hace rato, incluso lo pensé para el módulo pasado, que es en torno al trabajo de María Niño. ¿La conoce, Carmen? Claro. Bueno, yo adoro su trabajo, y la última exposición que hizo aquí en Caracas, que fue la que hizo allá en Abra en los Galpones, era sobre, bueno, no era sobre, no funciona así, pero tenía unos cuadros, tenía una serie de cuadros que eran pinturas al óleo de screenshots de pornografía de abuelos en internet. Y a mí eso, y yo amo, o sea, yo tendría eso guindado en mi sala, pero muerta de la risa. Y como me encantan, me parece que también son ¿sabes? Un espacio muy fértil, ¿no? Para hablar de todo el tema como de la imagen y también como de ese aproximación a lo digital y de qué significa como hacer no una, porque ella pudo haber pintado simplemente a los abuelos y ya, y los desnudos, ¿no? Pero ella pinta todo en el screenshot, o sea, no sé si todos lo han visto, pero literalmente pinta la barra de Google, pinta el link, pinta la X de cerrar la ventana, como si estuviese pintando la pantalla del teléfono, pues. Sí, eso es muy interesante. Y bueno, y tendrías, por supuesto que yo lo veo veo como varias opciones. O sea, la verdad es que el ejercicio, yo sé que para algunos es un ejercicio un poco difícil, ¿no? Porque es el tema, son autores duros y es teoría. Pero si ustedes buscan esta manera, o sea, de un trabajo que les interese y luego cualquiera de las visiones de estos autores para aplicarlo entre comillas, ¿no? O sea, eso que tú me estás mencionando, Valeria, a mí me lleva a varias opciones, o sea, dentro de los autores que hemos visto. No sé cuál vas a escoger, No tengo pero ni idea. ya nada más que el tema de volver hacia la representación pictórica de lo digital, en la que se supone que desaparece el tema de la representación. Bueno, es un gran tema, es un gran tema. Y pensar, o sea, pensar la reflexión que hace sobre la imagen la misma María, ¿no? Claro, Porque su trabajo es una reflexión sobre sí. la imagen de redes, y por supuesto vinculadas en este caso a la sexualidad. Ujú. Pero Me también parece como a la sexualidad, pero también como que es algo que a mí me encanta, que yo siento que no explora mucho en su obra, que no es solo la sexualidad, sino que también es el deseo como afecto y ternura, o sea, en su obra hay mucha ternura, eh, y eso a mí me parece fascinante. muy bien. Fantástico, qué Bueno, emoción, me emociona mucho. ay, bueno, no creo llegar al estándar de que quiero llegar yo misma, porque es que yo tengo mucho tiempo queriendo escribir sobre María, pero no solo la conozco y le tengo cariño, sino que además me parece que es difícil hacerle como honor a nivel crítico a su obra, que es muy elocuente por sí misma, ¿sabes? Ujú, ujú. Bueno, inténtalo, a lo mejor no es lo que más, o sea, a lo mejor quieres escribir una cosa mucho más desenvuelta, más literaria quizás, o más desde ti, pero este ejercicio de tener que Sí. escoger Ujú. un marco teórico o un autor o algún enfoque, me parece que eventualmente te va a llevar a alimentar ese texto con el que realmente sueñas, ¿no? Sí, sí, bueno, pero esa es mi idea por ahora. Buenísimo, me parece súper estimulante. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar sobre su trabajo o sobre Martín Jeter y tú tenías algo pendiente. Bueno, algo acerca de lo que comenté anteriormente, que decía Descartes, de que la única posibilidad de entender lo que vemos es a través de una imagen especular, ¿no? Y ahorita estoy con un tema de un libro que nada más vi el título y me parece tan importante porque dice cómo el cerebro crea la mente. O sea, lo que nosotros somos es a través del cuerpo. O sea, el cerebro como Sí. parte como un organismo. Y de repente pensé, tendríamos otro discurso si tuviéramos un ojo acá adelante y otro en la espalda. No sé. O sea, son también especulaciones, pero lo que es
la parte física, cómo determina la manera en que pensamos. Sí, pero el tema está en creer que eso es unidireccional. Porque también es, o sea, eso sería un determinismo feroz, ¿no? O sea, porque básicamente tú ya vendrías con una programación, con una bioprogramación, ¿no? Y hay algunas cosas en las que nosotros, pero la capacidad de autoobservación no la produce el cerebro, la produce la mente. O sea, Claro. si tú, o sea, hay veces, por ejemplo, como estamos hablando del tema de vean si son empiristas o si son racionalistas, ¿no? Igual que vean si son marxistas o si son liberales, o vean si son demócratas o si son republicanos. O sea, a veces nos sorprende que somos algo que nosotros en realidad no hemos escogido, ¿no? O sea, uno tiene una cierta tendencia hacia cosas así que están como partidas en dos, que tienen o son blancas o son negras, y uno se sorprende a uno mismo pensando en qué momento escogí yo ser demócrata, o en qué momento escogí yo ser republicano, en qué momento escogí ser de derecha o ser de izquierda. O sea, eso me vino dado, ¿no? O sea, y claro, ya luego entonces tú comienzas a justificar esa elección, ¿no? O sea, tú dices, bueno, es que yo soy de izquierda porque yo soy buena gente, ¿no? Que esa cosa autorreferencial de la izquierda, ¿no? Y o soy de derecha porque, bueno, porque es verdad que el hombre es malo por naturaleza y yo reconozco esa maldad, ¿no? Ese tipo de cosas, como decía mi profesor, decía, Máximo de Seattle, tú conoces tú destapas un televisor, ¿no? Suponte tú los televisores antiguos estos que no eran unos circuitos como los de ahora, sino de los tubos y todas esas cosas, pero eso no te hace entender cómo se... O sea, la telenovela no la vas a entender porque entiendas el funcionamiento del televisor. O sea, tú puedes entender el funcionamiento del cerebro, pero eso no te va a hacer entender la mente necesariamente. No, es como el cerebro crea la mente. O sea, por eso. No, yo lo entiendo más como hay procesos, o sea, la parte química, la parte hormonal de cómo somos y cómo ciertamente cuando tenemos 15 años somos una cosa, cuando tenemos 20, cuando tenemos 30 y así. Y mucho lo define lo que está pasando con nosotros a nivel químico, ¿no? Sí, Paul Beatriz Preciado tiene un libro que se llama Testo Yonki, que posiblemente te pueda interesar porque ella escribe ese libro, o él escribe ese libro porque ella es él ahora. Él sí, él. Ella es él. Ella, porque en ese momento era ella, escribe ese libro mientras se aplica testosterona, ¿no? Y va dando cuenta de cómo cambia su cerebro. Bueno. Claro, pero Es yo te puedo decir buenísimo una ese libro, cosa. pero es muy loco. Sí, yo te puedo decir una cosa. Yo prefiero 10.000 veces a Beatriz Preciado que a Paul. Porque, o sea, la tensión, la fuerza que tenía cuando era mujer, pero mujer masculinizada, porque, bueno, siempre tuvo esa condición. La fuerza que yo le noto en sus conferencias cuando era Beatriz, no se las puedo ver ahora que es Paul. ¿De verdad te parece? Te lo juro, Valerie, y es una Yo cosa no sé. que me llevo las manos a la cabeza. El ímpetu de Beatriz y esa cosa, ese cerebro tenso entre lo femenino y lo masculino, era una maravilla. Yo ahora la veo inteligentísimo, pero bastante menos tenso. Y las conferencias me aburren, en cambio antes, o sea, las de ella me parecían alucinantes. Pero los yo textos yo creo que siguen teniendo esa tensión. Bueno, yo la verdad es que leí, ¿cómo es que se llama la de Saturno? El libro Sí, ese, no me acuerdo tampoco, el de Saturno. Ok.
Bueno, el compendio Ajá. de escritos periodísticos, ¿no? Sí, Y sí, sí. algunos me gustaron, otros no. Pero es que a mí o sea, ella a mí me gustaba mucho en conferencia. Pero Ya. en todo caso, Tere, te puede interesar Sí. mucho. Texto yonki, o sea, Ok. Ese se consigue, Tere, sí. drogarme. Ujú. O sea, es Chévere. una cosa sobre la drogadicción o sea, de una droga que es legal, que es la testosterona, pero además ella la compraba de manera ilícita, porque ella pues se convirtió, se transformó, se cambió de sexo por un protocolo privado en Nueva York, porque en Europa no quiso someterse a la heteronormatividad psiquiátrica, ¿no? Ujú. De pasar por todos los... o sea, ella quería la transformación, quería el cambio y en Europa te exigen un protocolo psiquiátrico y ella dijo no. Que sí, que Entonces, bueno, es súper complicado eso. Pero lo que te iba a decir, Tere, es que si no lo consigues, me avisas porque yo lo tengo. O sea, yo tengo ese Chévere, texto. cualquier cosa pido auxilio. Pero eso es interesantísimo, o sea, cómo, eh, o sea, uno está determinado por cosas, bueno, es un determinismo, ¿no? es Pero muy hay cosas que uno determinista, no Tere. maneja, que uno cree, como dice usted, profe, o sea, ¿en qué momento se me ocurrió esto? Y resulta que a lo mejor es, o sea, un devenir bueno, Pero eso, o sea, digamos, como lo que rige es la multidimensionalidad, o sea, el ser humano, yo doy clases de antropología de hace 20 y pico de años, ¿no? ujú, Antropología filosófica, y cualquier cosa que tú escojas, eso pues va a determinar no solamente la imagen que tienes de ti misma, sino la imagen que tienes de los demás, ¿no? Entonces, ujú, escoger la opción del determinismo, bueno, que tienes, por supuesto, a grandes centros del conocimiento a favor de esa idea, ¿no? Tú escoges el determinismo biológico y bueno, luego entonces dejas a un lado muchas cosas, ¿no? claro, claro, Porque claro. el tema de la autoobservación es impresionante. O sea, digamos, o sea, que tú digas, ok, yo no puedo cambiar esto, pero ¿qué puedo cambiar? O sea, el cambio es difícil, pero sí es posible. Solo que hay que desarrollar niveles mentales porque por ejemplo, el cuerpo produce muchos automatismos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos ser muy reactivos, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de la ira, que es una de las reacciones que está como más castigada socialmente. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas para el manejo de la ira, pero en realidad somos constantemente una reacción. Y la autoobservación por métodos como por ejemplo en la meditación trascendental o cualquier otro método, yo creo que lo que pasa es que Occidente ha perdido su metodología de autoconocimiento, ¿no? Entonces se va hacia los exotismos orientales, pero sí hay una metodología que te permite ese cierto distanciamiento entre lo que Kant llamaba el yo empírico y el yo trascendental, ¿no? O sea, hay un yo empírico que es eso que tú dices, ¿no? Que cambia con la edad, con las hormonas, también puede cambiar con el humor, también puede cambiar por situaciones, o sea, ser muy influidos por situaciones externas, pero hay un yo o una parte del yo, ¿no? Porque, bueno, es difícil el tema del yo trascendental en Kant, pero yo siempre le digo a mis alumnos que él es uno de los autores más desaprovechados en términos de autoconocimiento occidental, porque el yo trascendental observa el yo empírico, entonces uno puede incluso ser capaz de observarse a sí mismo triste o alegre o eufórico, entonces allí esa bioquímica cerebral que desata el cuerpo o la mente, vete tú a saber qué vino primero, si el huevo o la gallina, esa bioquímica que es un shot, o sea, al cuerpo le interesa dos pepinos, que tú te vayas a sentir mal después de un ataque de ira, lo único que le interesa es desatar el ataque de ira para él hacer catarsis, ¿no? Después de un ataque de ira, la persona hace catarsis y ni siquiera entiende qué fue lo que pasó o cree que todos los demás a su alrededor tienen que pasar la página como si no hubiese pasado nada, porque el cuerpo hace catarsis. Entonces, bueno, tú tienes la opción de decir, no, bueno, es que yo sufro de ataques de ira, ¿qué voy a hacer? O sea, yo eso no lo puedo controlar Entonces ahí es donde comienza a ser problemático el tema del determinismo fisiológico, tal y como tú lo estás describiendo.
Porque entonces, claro, o sea, ¿de dónde sale esa capacidad de autoobservación? Claro, no es absoluto, o sea, lo que estoy diciendo no es un absoluto, sino es como un arranque que conforma, en donde se conforma la mente, y bueno, ya la mente de ahí para adelante hace otras cosas, ¿no? Claro, pero sí, o sea, con toda idea, como dice Descartes, toda idea sumida en el espíritu, pues nos conduce, termina conduciéndonos, ¿no? Entonces uno no entiende por qué un yogi puede parar incluso los latidos del corazón, Sí. ¿no? O cómo puede dejar de comer 40 días. O sea, eso implica un control sobre todo ese sistema inconsciente, porque el sistema inconsciente digiere por nosotros, o sea, hay una cantidad de procesos que nosotros no controlamos, pero es porque somos muy occidentales, ¿no? Entonces todo es lóbulo frontal. O sea, pero hay otras regiones del cerebro y ese tipo de ideas tan deterministas lo que hacen es afianzar un aspecto del cerebro, pero dejan sin explicación otros aspectos. Ok. Buenísimo. Bueno, por lo menos otra visión de las cosas. Pero bueno, para volver al tema del objetivo y lo subjetivo, que es realmente lo que tú estabas señalando, no sé, piénsenlo así, no existe, o sea, la creación el dualismo objeto-sujeto, primero es una invención de la modernidad, segundo tiene que ver con el modelo epistémico y tercero no puede haber una cosa sin la otra. O sea, el objetivo está en relación a lo subjetivo y lo subjetivo está en relación al objetivo. ¿Okay? Es un esquema para comprender la realidad que ha nutrido mucho el conocimiento científico con todo el tema de la representación. ¿De acuerdo? Joel, María Jesús, ¿algún comentario, alguna pregunta, Claudín, sobre el trabajo, sobre lo que quieran? Yo del trabajo todavía no sé qué voy a hacer. He estado dando muchas vueltas. Eh, pe- tenía primero la inquietud práctica de cuándo hay que entregarlo, ya eso lo sabemos. Ay, qué bueno que les tengo buenas noticias, Qué bueno. pero voy a dejar que Valerie las dé. Bueno, está bien. Las buenas noticias es que de la universidad, de la UNIMED, Sendex nos dio extensión de plazo para entrega de notas finales. Entonces los profes entregan notas el 22, Adelante. si no me equivoco, de enero. Así que, bueno, nosotros tenemos hasta el 7, es la fecha que habíamos acordado, Carmen. Sí, 7 de enero. Y nosotros Ok, bien. para corregir no tenemos mucho tiempo, pero, o sea, tómense el 7 de enero como fecha En serio, final, sí. Exacto. Ok, eso bueno. nos da un poquito de margen de... 7 de enero es nuestra fecha de entrega. Sí, no, ni siquiera tendrían, ay, prendí la música, ¿cómo fue que prendí yo esta música? Bueno, no se escucha. ¿Hay un máximo o un mínimo de cuartillas? No, de mi parte no. Ok. Sí. De mi parte no. Bueno, no, y no tienen que sacrificar las vacaciones, porque trabajen un poco ahorita en la decisión y luego en enero, después del 4, pueden elaborar el trabajo, ¿no? Son 3 Sí, trabajos. sí. Bueno, dejan Sí, algunos más bien listos. eso es lo que hay que administrar. Sí. No, pero más bien justamente el hecho de tenerlo hasta más tarde implica que no hay que hacer los 3 trabajos al mismo tiempo. Exacto. Colecua. Como nos tocó. Exacto. Bueno, está Yo muy bien. profesora, yo Dígame. sí tenía como una idea, no sé si la voy a usar para este trabajo, pero igual me gustaría comentarla, que yo acabo de ver una exposición aquí en Panamá. Hicieron una convocatoria a principios de este año para trabajar investigando la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, que realmente no es un museo de arte contemporáneo, o sí lo es en términos de las exposiciones que monta, pero no de su colección, porque es un museo que se formó
primero a partir de una iniciativa privada y que fue recolectando obras sin mucho orden, sino más bien lo que los artistas donaban, lo que alguno de los fundadores del museo donó de su propia colección. Entonces, la colección es bastante desordenada y es realmente una especie de recapitulación de parte de las artes en Panamá en los últimos 60 años, más o menos, 70 años. Entonces, llamaron a una convocatoria para investigar desde ahí y se podía hacer desde una investigación que terminara en un artículo hasta lo que hizo uno de los que ganó, que fue una exposición. Y el que ganó es curador, pero también es arquitecto. Y lo que hizo fue agarrar toda esa serie de obras, que es bastante desordenada en el sentido que no se curó en su adquisición, y la usó como pretexto para hablar de la arquitectura de la ciudad. Entonces su exposición, por ejemplo, habla de el origen de la ciudad en tal lugar. Entonces usa cuadros o que directamente son más o menos realistas y hablan de ese lugar, o que tienen algún elemento que le sirve a él como arquitecto y curador para hablar de algo de lo que pasaba en la arquitectura de Panamá en ese lugar, en esa época. Entonces, primero me pareció muy inteligente lo que él hizo. Me gusta la idea, el hecho de trabajar la imagen artística, o sea, la obra de arte, no para hablar de la obra de arte, sino para usarla como pretexto para hablar de otra cosa. Creo que tengo el problema de que es demasiado explícito, es decir, que ya él hizo el trabajo. De alguna manera, ya él hizo la revisión de las obras para decir otra cosa. Yo vendría como a ser un comentador que refiere lo que él hizo. Pero bueno, me pareció que es algo de lo que se puede escribir. Pero lo podría, o sea, pero lo ves conectado con alguno de los autores que vimos, porque eso sería lo interesante, o sea, digamos, el esfuerzo estaría en esa conexión. Ese es el esfuerzo que yo les pido hacer. No tienen que por hacer, supuesto, eso no lo tienen que tengo hacer claro. una monografía sobre ninguno de los autores, lo que tienen que hacer es una conexión. Claro. Entonces, si tú eso que te interesa tanto lo puedes leer acompañado de algunas categorías o alguna perspectiva de cualquiera de los autores, yo creo que no sería tan sencillo por un lado y no tendría que ver con lo evidente que es la exposición. O sea, claro. Nada, eso la verdad es que vi la exposición, me pareció muy interesante lo que él armó, la manera en que lo armó, y me pareció que es algo como que de lo que me gustaría escribir, en tanto que es una exposición de arte, que no es una exposición de arte real, en estricto sentido, y que de alguna manera, es decir, no sé si sirve para el trabajo, pero me parece que en todo el diplomado hemos tratado de leer en las imágenes algo más de lo que obviamente dicen las imágenes y de lo que tradicionalmente se ha dicho sobre ellas. exacto. Y me pareció que este ejercicio que él hace, de alguna manera participa de eso. Por supuesto, es que eso es lo que yo les digo, es imposible, o sea, él está utilizando algo que normalmente estaría dentro del canon del arte para hablar de otros sentidos. Eso no quiere decir que no sean pinturas o que no sean imágenes que tengan una relación con eventos, digamos, propios del arte, pero está usándolos para darle otro sentido, la está usando más como imagen que como arte, eso, como lenguaje pictórico, o me supongo yo que son pinturas, ¿no? Estamos hablando de pinturas. Casi todas son pinturas, hay algunas pocas que no, pero casi todas son pinturas. Y además hizo algunas cosas como, bueno, la museografía es bien rara, es decir, hay cuadros puestos uno al lado del otro, ahí pintaron las paredes, hay incluso algunos memes
en algunas salas haciendo como pequeños comentarios a lo que pasa ahí adentro, pero no un comentario académico curatorial, sino tangencial como lo hacen los memes. Me pareció interesante Bueno, nada, ojalá consigas alguna conexión. ok. Si no, bueno, Muy les bien. cuento que me gustó eso. Ok, gracias. Gracias por el aporte, por el reporte desde Panamá. Claudine. Hola, profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. No, bueno, yo tengo como dos temas que he ido como más o menos, los he tenido como teniendo y los he ido como excavando un poquito para ver por cuál de los dos decidirme. Uno era un trabajo que hizo Efraín Hugueto, que tiene, creo que lo compartí yo también cuando lo vi, lo relacioné mucho con el curso y lo compartí en algún momento en el grupo, que es, yo no sé si lo han visto, pero es es una mesa como si él realizó unos instrumentos para leer las imágenes. Eso fue lo que estuvo expuesto en la Católica, lo que Yo ganó el premio. creo que no sé si estuvo expuesto en la Católica, sé que lo tiene que ahorita no está aquí, está expuesto para para una exposición fuera de Venezuela, no recuerdo ahorita dónde está, pero debe ser ese, que tenía como varios Sí, instrumentos. era una mesa con vidrio, ¿no? Ajá, y el trabajo es instrumentos ficticios. Sí, Como para él le dieron un premio por ese, sí, es la misma obra, yo creo que sí, pero él le tiene que dieron un ser, premio. porque la otra obra de él es distinta. Yo creo que esta me llamó mucho más la atención. Y Ok. y me pareció como genial también eso, como que se detiene precisamente a enfocar la nueva lectura, o sea, una nueva lectura o direccionar una lectura a partir de la creación de esos instrumentos hay instrumentos para verlas o para hacerlas, o sea, que para si es la pintura, él agarra las brochas y las hace como, bueno, tiene como también mucho en ese sentido del objeto intervenido. ¿Y eso con qué estás pensando conectarlo? Porque me llama mucho hacia Hans Belting, ¿no? Con el Sí, tema del medio, el cuerpo y la imagen. exactamente, sí. Con Belting, mis dos temas son con Belting, pero no sé, son distintos, no sé si unirlos, porque el otro era más, ese era uno, a partir de hacer un texto a partir de esas piezas de Efraín Hugueto, pero que me llamó la atención en un momento y como que lo seleccioné, lo guardé, y cuando vino, lo guardé mucho antes de la clase de Belting. Al principio lo estaba tratando de relacionar con, es que son varios que pueden decir como eso, pero la de Belting fue la más como efectiva. Y el Sí, otro lado, sí, y el de Belting, el otro lado que me llama la atención es la pregunta que hice en clase que me quedó también como muy, y de la cual también he revisado un poco después, que es la del estudio del cuerpo en la relación que hace Belting para como la lectura de las imágenes, que es cuerpo, lo tenía anotado acá, medio cuerpo, ¿no? sí, Y, medio. y cómo eso estaba relacionado o podría estar relacionado con Avi Warburg y con ay, se me pasó ahorita. Y lo dionisíaco. Ah, ok, ahora recuerdo la pregunta, sí, ok, bueno.
si tendría alguna referencia también, pensé mucho en, no sé si en Lacan, también el cuerpo. ¿Podrías desarrollar el trabajo para las dos materias, hacer énfasis distintos, ¿no? No lo pensé así. Para aquel tengo ya otro también, ya para el de Leonora tengo otro tema Bueno, está bien. no, fíjate que también es Lacan el que tengo, pero es con otra imagen. Es otra imagen. Ya creo que mis compañeros ya las vimos en clase juntos. Pero eso me gustó mucho. Creo que uno no se une con el del trabajo de Efraín no se une, no lo tengo, o sea, lo veo como temas distintos relacionados al mismo autor. Sí, Pero, totalmente. sí. Entonces Totalmente. Y además uno, o sea, está más tensado entre teoría y obra, y el otro es más teórico, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Me Bueno, llaman la atención los dos, voy a ver con cuál desarrollándolo me sentiré más cómodo. muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que lo único que les pido es eso, o sea, tematizar el curso, agarrar algo del curso y volverlo manejar, o sea, que puedan mostrar algún tipo de manejo, no es un comentario exhaustivo sobre el autor, ni mucho menos, ¿ok? Sí. Esto es lo Bueno, que hemos estado haciendo, creo que todos en el curso, paralelamente al curso, profesora. Yo no sé, yo creo que todo lo que hemos comentado es como ha sido, por lo menos yo creo que lo he sentido en el grupo y particularmente, como ahora uno está leyendo todo distinto. O sea, sobre todo con este curso. Este es precisamente la materia suya. Es como un despertar, pero impresionante, como si algo hubiera estado apagado y de repente uno lo prendió la luz y ahora está viendo como sí, todo. Isabel me traumatizó con la imagen de la cultura sumergida. Dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sí. Pero, Bueno, pero es que pero uno vive en eso ahora y es muy interesante, muy interesante. yo Yo he lo hablado sé. maravilloso de este diplomado porque de verdad que ha sido, Vale, muchas gracias. complejo, pero yo digo, no, yo no sé si yo lo vuelvo a hacer, o sea, yo estoy así que ya, o sea, se me escapan muchos contenidos, lo dije en la otra clase, creo, que me escapa mucho contenido, pero me encantaría como agarrarlos, ¿sabes? O sea, ahorita agarré unos cuantos, pero se me quedaron unos sueltos, entonces quisiera también como aprovechar, voy a aprovechar desde ahora, yo no voy a esperar hasta diciembre, después de enero no me va a dar chance de hacer un trabajo más, como con más paciencia y más dedicación como lo quisiera hacer desde ahora. Bueno, Pero súper alerta con esas lecturas distintas del entorno y del contexto y hasta de las mismas, es otro acercamiento a todo, al arte y también y a todo, a las imágenes en sí cotidianas. exacto. Bueno, yo sé que debe ser difícil, porque bueno, para uno está dedicado desde hace años a esto y las 24 horas del día, ¿no? Pero bueno, No, tomen lo que les interese, tomen bellamente, lo que... bellamente difícil, o sea, es una cosa que precisamente uno se quiere meter en eso. O sea, o sea, siempre estoy como, no, déjame ver acá, déjame leer medio aquí, ¿qué es esto? Y uno hace otras lecturas. Ya nada más, bueno, nada más no ha sido bastante tiempo también que hemos visto, pero lo bueno es que este curso, en específico, este módulo, con usted, entonces claro, uno estuvo los dos, fue el más largo porque está en los 2 trimestres y ha sido, o sea, yo creo que ya lo tenemos como asimilado un poco porque el cerebro, pues, o sea, ya tú lo hace como hace conexiones de repente y uno ahí se tiene que como que buscarles a dónde, o sea, la chispa está y después Bueno, uno sí tendría o sea, yo creo que tienen como la idea de continuidad porque estoy yo en los dos módulos, porque Sandra insistió en eso, porque hay pocas personas que tienen
Sí. el perfil, porque además soy filósofa, ¿no? Porque hay gente que tiene Sí. el manejo de la teoría visual, pero es historiadora del arte o es... entonces a ella le interesaba el anclaje con la filosofía, pero también es el tema de la actualización. O sea, es importante para el diplomado, o sea, porque bueno, Totalmente. la parte de estética no es necesariamente una actualización, la parte de estética es una cosa bastante tradicional, pero o sea, nos interesaba o le interesaba a ella mucho bueno, que también se actualizara un poco. Sandra fue jurada de mi tesis, yo estoy con esto desde hace mucho tiempo, pero además yo empecé con estos temas dentro de la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía se ha tenido que nutrir de todos estos teóricos que son externos a la filosofía, algunos, ¿no? Pero Sí. Sandra, cuando yo comencé con esto, en el 2010 por allá, peleaba horrores conmigo, pero era por la novedad, porque es que, o sea, no es fácil pensar en la historia del arte como una cosa tan reciente, siendo que la idea que se construyó fue la historia universal, ¿no? Entonces, Pero tiene bueno, sentido y totalmente necesario. Yo creo que ahí está justamente la clave del diplomado. sí, O sea, sí, sí. yo creo que justamente más bien eso es lo que agradezco, porque creo que hay pocas opciones de enseñanza que uno pueda recibir también. Precisamente hasta los dos, cómo corresponden uno con el otro, porque uno Claro, siempre, bueno, que uno está haciendo también los links con periodos anteriores, incluso también he hecho links en esta investigación con Nietzsche y después con un poco antes, o sea, uno más o menos puede hacerlo, por llevar un poco, supuesto, y es maravilloso, de verdad que por sí. supuesto. Clave, Pero eso es es clave. para los que estén interesados en la teoría, porque claro, si no estás interesado en la teoría, esto es un diplomado teórico. Entonces, si no estás interesado en la teoría, puede ser muy cuesta arriba. Sí. Es así. Bueno, tienen 10 minutos. Ah, no, no tienen clase. ¿Sí tienen clase con Luis ahora o cambiaron el día? No, creo No, que tenemos sí clase. tenemos. Ok, muchísimas gracias a todos. Estoy súper contenta con lo que se ve por ahí anunciado en los trabajos. Estoy contenta de que tengan más tiempo para elaborarlos. Y bueno, en la medida de lo posible, por favor, entonces prepárense unos 15 minutos, 10 minutos, lo que ustedes quieran sobre el texto principal del profesor Catalá. Igual yo lo voy a preparar, como siempre, ¿ok? A ver qué tal nos va con ese. Dime, Tere. ¿Cómo sigue la profesora Sandra antes que cerremos, que no sabemos de ella? Bueno, miren, la profe está mucho mejor que antes, básicamente porque tiene una cantidad de cuidados que no tenía antes, ¿no? Qué Y bueno. son cuidados las 24 horas del día, todos los días, y aparte de eso, pues tiene un círculo de afecto increíble, eso Qué se ha bueno. expresado mucho en las donaciones. Bueno, ha sido bastante conmovedor todo. Yo fui el viernes pasado y voy mañana, o sea, apenas termine la clase de mañana, eh, voy para allá un rato a llevarle unas cosas que me pidió, pero de pura consentidera, no me pidió nada necesario. Ella está súper agradecida con toda la gente que ha estado pendiente, eh, súper conmovida, súper conmovida. Qué Y yo bueno, le qué bueno. conté el viernes pasado que se quedara tranquila en relación a ustedes, porque, bueno, había pasado esto también que es muy conmovedor, de que todos los colegas, pues, se habían distribuido los temas por autor, porque su perfil es insustituible. Eh, Sí, pero y entonces, bueno, quién sabe de Adorno, Nietzsche, o sea, toda la combinación que ella hizo es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, le conté eso, le conté bueno, que en la parte, digamos, del diplomado las cosas se habían resuelto súper bien, ujú, con bien, por lo menos, o sea, con bien, ¿no? sí. Así que Ahorita lo bueno, importante es que ella mejore y que nada, que lo tome con tranquilidad, que lo sí, demás se arregla. gracias Tere por preguntar. Y bueno, nada, le daré saludos especialmente de ustedes mañana, Así es. ¿ok? Qué bueno que Bueno, la muchas consulta. gracias.
Gracias, profe. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Y por la Gracias a ti, paciencia. profe. Nos vemos mañana, no, la semana que viene. Semana Chao, que Valerie. viene. Nos Chao. vemos. Gracias.